El libro del mes. En el marco de la Semana Empresarial UCAP 2024, la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración presentaron el libro Después de la hiperinflación, estudios sobre el dinero en Venezuela, recopilación de 13 ensayos de especialistas en distintas áreas en torno al periodo inflacionario que sufrió Venezuela entre 2017 y 2022. Durante este lanzamiento, un diverso grupo de expertos ofreció un panorama amplio sobre lo que significó la hiperinflación para Venezuela y las formas en las que la condicionó, tanto la dinámica económica como el accionar de los actores económicos y las instituciones del Estado. Para darnos todos los detalles sobre este tema, recibimos vía telefónica al profesor Ronald Balsa, economista, magíster en teoría económica y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Balsa, un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto saludarles y felicitarles por los 5 años cumplidos de tan buen trabajo. Decano, ¿cuáles son los principales problemas surgidos durante el periodo de alta inflación y a partir de ello, qué podemos esperar los venezolanos en el futuro inmediato? Bien, para hacer esa evaluación, en primer lugar, quisiera referirme a la naturaleza del libro, ¿no? O sea, nosotros pensamos en un enfoque multidisciplinario porque hay más de un modo de ver problemas relacionados con esto. En primer lugar, había distintas maneras de definir la hiperinflación antes de que comenzara. Los economistas tenían uno, los contadores tenían otro. Luego, cuando vino toda la discusión sobre si había que dolarizar o desdolarizar la economía, pues los economistas tenían desacuerdos entre ellos. Los contadores tenían una aproximación a monedas funcionales que era particularmente interesante en distintos países del mundo. Y al pensar en cuáles eran los problemas por los que estábamos viviendo los venezolanos, pues era bueno acercarnos a otros momentos históricos y a otros países y a distintas disciplinas para hacerlo. Por eso es que el libro es un trabajo colectivo en el que la Escuela de Administración y Contaduría, la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Superiores de Administración y ESA pues se aproximaron a profesionales muy diferentes, con abogados, economistas, contadores, que pudieran orientarnos sobre el punto en el que nos encontrábamos. La hiperinflación, según la medición de los economistas, comenzó en diciembre de 2017, terminó en diciembre de 2020 y nos dejó múltiples problemas desde distintas perspectivas. En el libro ustedes pueden ver, por ejemplo, que la causa de la hiperinflación para muchos estuvo relacionada con el financiamiento monetario que recibió el gobierno a través de PDVSA, que los efectos se registraron también en la recaudación fiscal a través de la definición del impuesto sobre la renta y de los distintos impuestos en bolívares que se recaudaban en el país, que esto ocurrió al mismo tiempo que aparecían las criptomonedas y que incluso en Venezuela se estaba definiendo el petro, que había un interés en definir el dinero digital en Venezuela tomando temas que se estaban desarrollando en otras partes del mundo. Así que bueno, la variedad de problemas era enorme. En el momento en el que ocurrían los cambios de tecnología en el sistema bancario fueron los que nos llevaron a proponer un libro multidisciplinario como este. Profesor Balsa, nuestra moneda no goza de la confianza que merece. ¿Qué debe suceder para que el bolívar recobre fuerza y genere certidumbre y seguridad? Bueno, en primer lugar, nuestra moneda, cuando se dice que no tiene fuerza es porque no queremos ahorrar en bolívares. Pero en los tiempos en los que hubo posibilidad para ahorrar, el ahorro se hacía en dólares porque había quienes podían vender sus dólares a cambio de bolívares, lo que implicaba que los bolívares servían para algo también en ese momento. Lo que nosotros necesitamos más que recuperar el bolívar es recuperar la capacidad de ahorro en nuestro país. Y eso requiere que haya producción, que haya transacciones, que haya intercambio. Y en eso ayuda mucho que muchas monedas, distintas monedas, se puedan utilizar libremente, no solamente con el resto del mundo, sino dentro de nuestro propio país. El hecho de que nosotros podamos comprar dólares, o que podamos comprar euros, o pesos, o comprar pepitas de oro, en el caso de Guayana, pues nos muestra que pues, el bolívar le sirve de algo a quien hace las ventas, ¿no? Lo que necesitamos son transacciones, posibilidades de producir, que haya ingresos, porque tenemos cosas que vender, sea en la moneda que sea bolívar o sea otra. El libro plantea cuestionamientos a la política económica que ha manejado el Banco Central de Venezuela desde hace varias décadas.
y esto ha traído como consecuencia una política monetaria distorsionada. ¿Cuán graves son los daños ocasionados? ¿Pueden revertirse? De ser así, ¿en cuánto tiempo? Y cuando planteamos este tipo de interrogantes, pareciera que estamos pidiendo que un experto consulte una bola mágica y nos responda, pero sabemos que eso no es así. Estamos seguros que expertos como usted construyen escenarios permanentemente. ¿Cuáles serían esos escenarios? Bueno, en primer lugar sí, hay remedios. O sea, remedio parte del manejo responsable de los recursos, tanto de los públicos como del efecto que tiene ese manejo sobre el de los privados. O sea, no es tanto que el Banco Central es responsable por generar la hiperinflación, es responsable por financiar al gobierno que gastó esos recursos dentro del país. Y eso es algo que había sido, dentro del libro hay un artículo de María Antonia Moreno, había sido anticipado desde mediados del siglo XX. O sea, en Venezuela ya había prohibiciones para el uso de bolívares para financiar a los gobiernos. El problema fundamental está en que el gobierno se haga pagar sus cuentas por el Banco Central y que quienes estén allí acepten hacerlo. Por supuesto, es mucho lo que se pudiera decir para resolver este problema, pero yo insistiría en la información. O sea, es muy importante que haya información sobre cómo se usan los recursos, que se pueda discutir si hay mejores usos para esos recursos y que se abra el espacio para que haya innovación, para que haya creatividad sin el temor de la pérdida ocasionada por el mal manejo y por la falta de transparencia. En línea tenemos al profesor Ronald Balsa, economista, magíster en teoría económica y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB. Profesor, ¿cómo ha impactado la hiperinflación en las políticas fiscales del Estado en la aplicación de tributos a las empresas en Venezuela? Bueno, en primer lugar, son las políticas fiscales del Estado las que causaron la hiperinflación. O sea, el gobierno se financió por la vía de la emisión monetaria, porque ya no podía recurrir al endeudamiento externo, no podía recurrir a los dólares del petróleo, porque no llegaba lo suficiente, y tampoco podía cobrar impuestos mayores en un país que tenía una caída en la producción tan severa como el nuestro. Así que recurrió a la emisión monetaria. Son políticas fiscales distorsionantes las que generaron esa hiperinflación. Y la detuvo cuando dejó de financiarse por esa vía. El problema de la falta de transparencia es que no supimos nunca en qué gastó ese dinero, porque no fue a los salarios, no fue a las pensiones, no fue a los servicios públicos. Hubo un enorme gasto público que de pronto dejó de hacerse y no supimos en qué se hizo ni por qué. Por eso siempre hay remedio para situaciones como esta. O sea, transparencia, orden y claridad en el modo de usar los recursos públicos es esencial. En la presentación del libro en la UCAB mencionaron que existen otras monedas que circulan en Venezuela que no pudieron abarcar en el libro, pero que debido a su relevancia se podría hacer una secuela. ¿Cuáles son estas monedas y qué efectos han tenido en nuestro país? ¿Están trabajando en una nueva publicación que las incluya? Sí, siempre una nueva publicación está en camino, por lo menos nuevos artículos para completar este tipo de temas. Algo que no pudimos hacer fue evaluar el uso del peso en Colombia y la frontera con Venezuela, porque no llegamos a tener el artículo listo a tiempo. Y otra, el uso del oro cerca de la frontera, con Brasil, en el caso de Guayana. Las zonas fronterizas son muy interesantes porque siempre, desde hace muchísimo tiempo, y no por razones de hiperinflación o mal manejo, las monedas de los dos países se utilizan con frecuencia en los dos territorios. Y eso porque existe un tipo de cambio entre ellas. Y allí uno podría preguntarse, pues, ¿qué se puede aprender de esa zona fronteriza en una situación como la de nuestro país, que es relativamente nuevo que el dólar se utilice en la ciudad de Caracas? Es relativamente nuevo ver los billetes moviéndose dentro de la ciudad. Es algo que ocurre en la frontera desde el siglo pasado. Y efectivamente, pues, ocurre en los aeropuertos, ocurre en distintos países en los que hay turismo. O sea, no es ninguna novedad. Lo llamativo es que en Venezuela, pues, eso no ocurría por la relativa estabilidad cambiaria a mediados del siglo XX, posteriormente por los controles de precios y de cambio durante el XXI, que hizo que fuera como una novedad que los billetes circularan en nuestro país. Pero sí, en algún momento publicaremos, sea en un libro, revistas
o por las vías digitales que tiene la universidad, artículos sobre estos temas. Profesor Balsa, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias. Escuchábamos al profesor Ronald Balsa, economista, magíster en teoría económica y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. El libro del mes.